compañeras y compañeros, voy a hacer una exposición en general del marco mundial en que se ha desenvuelto los movimientos nacionales del tercer mundo a partir de la guerra. Pero es inevitable que ese análisis se vincule también en la conciencia de todos los que estamos viviendo la crisis del peronismo a un fenómeno que es también conexo en el campo de la Europa occidental o del mundo capitalista. Y es que nadie puede poner en duda que no solamente está en crisis mortal el peronismo, sino que asistimos en los últimos años a un eclipse del maoísmo como expresión ideológica internacional, del estalinismo, del trotskismo, del castrismo y del estancamiento de las distintas manifestaciones del pensamiento marxista y del movimiento marxista en Europa, en la Europa occidental. Esto implica, en mi opinión, que es la expresión, de un lado, de la estabilización relativa de las sociedades burocráticas llamadas socialistas, y por el otro lado, la de la estabilización relativa del crítico capitalismo occidental de fin de la guerra, que se ha transformado en un fenómeno aparente y hasta cierto punto real de gran opulencia y progreso tecnológico. También esta decadencia de las llamadas utopías socialistas es el factor que ha generado, tanto en Europa como en los países del tercer mundo, en los núcleos intelectuales más ligados al pensamiento extranjero, vale decir los círculos llamados de avanzada, la decepción hacia los socialismos y los marxistas. ¿Qué fenómeno político eso significa? Lo vamos a tratar luego en otra parte de mi exposición. Pero ahora lo que yo quisiera señalar es que la característica fundamental de los movimientos nacionales de la Europa capitalista consistió en que esos movimientos nacionales fueron la expresión del desarrollo generalizado de las fuerzas productivas. No fueron pura y simplemente medidas de industrialización que adoptó Cromwell o Colbert, sino fue una revolución industrial, que es lo que la América Latina no ha tenido. Hemos tenido políticas de industrialización y no hemos tenido una revolución industrial. Porque una revolución industrial supone una revolución cultural. Supone lo que para los franceses fue la enciclopedia. Es la incorporación de los derechos del hombre y del ciudadano, la visión nueva que el siglo de la Ilustración daba a todos con respecto a las relaciones entre el hombre y la naturaleza. Todo eso era la revolución industrial, era una revolución global del hombre. Nosotros, por el contrario, tardíamente llegados a la escena del mundo, los hombres del tercer mundo, pues tuvimos medidas de industrialización, pero no tuvimos todo lo demás. Y todo lo demás es precisamente aquello que garantiza el desarrollo industrial. ¿Y cuál fue la característica propia de los movimientos nacionales del tercer mundo y por supuesto de la Argentina y de la América Latina? Es que nosotros tuvimos el movimiento nacional, el peronismo u otro, no como resultado del desarrollo peculiar interno de las fuerzas productivas, siguiendo su camino, como lo había seguido en la Europa del Renacimiento en adelante, pasando de la manufactura, la gran industria, etc. Nosotros avanzamos hacia la modernización no como resultado del desarrollo capitalista en la Argentina, sino como resultado de la crisis mundial del capitalismo, en particular en el año 1930. La crisis mundial del capitalismo, que suponía que el mundo entero iba a girar hacia la revolución,
esos 12 millones de desocupados en los Estados Unidos, los millonarios que se tiraban de los rascacielos, la quiebra de los bancos, lo que fue la Europa y los Estados Unidos, el Japón, etcétera, en la década del 30, esa catástrofe no fue catástrofe para el tercer mundo, fue el punto de partida de su progreso industrial. Por eso, en general, los economistas y los sociólogos que hablan de la crisis del 30, sean economistas y sociólogos burgueses o marxistas, todos hablan del carácter catastrófico de la crisis del 30, porque parten de un punto de vista no nacional de la crisis. Y la crisis debe observarse a partir de nuestros propios intereses y no de la visión universal, que los marxistas querían transformar la crisis del 30 en la lucha por la revolución socialista. Y los economistas burgueses querían que la crisis del 30 fuera remediada por medio de intervencionismo estatal, que ese es el papel que juega los Keynes. Pero ambos estaban al margen de lo que nosotros estábamos viviendo. Esa crisis era catastrófica para ellos, pero no para nosotros. Por el contrario, las condiciones que iban a generar en la Argentina el movimiento nacional, las condiciones estructurales, la menor dependencia del comercio exterior, la incorporación de gente del agro a las industrias urbanas, en fin, todo lo que ya sabemos, la aparición de las cabecitas negras, todo eso iba a generar el movimiento nacional. Y ese movimiento nacional iba a estar fundado no en virtud de un desarrollo autónomo de las fuerzas productivas en la Argentina, sino en función de la crisis mundial del capitalismo. Por eso iba a tener características muy peculiares, y por ahí no es accidental que Perón, ni al principio ni al final, le cruzara por la cabeza eso de que el mundo marcha hacia el socialismo. Porque él era de alguna manera hijo de la crisis mundial del capitalismo y no del progreso. Entonces era nacionalista y era un poco socialista, a la manera con que los movimientos nacionales en América Latina y en el tercer mundo pueden emplear la expresión socialista. En algunos casos el socialismo podrá tener características como las tuvieron en China en la época de Sun Yat-sen, donde había una corriente de socialismo cristiano. O podrá tener características de otro orden, como en la época del coronel David Toro en Bolivia, donde habló del socialismo militar. Y otro, en fin, etcétera. Múltiples formas del socialismo que eran la combinación de la extrema pobreza del tercer mundo, que no podía satisfacerse tan solo con el nacionalismo, sino que también necesitaba algo del socialismo. Y en consecuencia, estos movimientos nacionales iban a alcanzar distinta profundidad, todos ellos ligados, como sabemos, a los procesos particulares de sus respectivas historias. Esto es una apreciación general y no podemos olvidar de que las historias de cada uno de estos países en el tercer mundo discurren mediante proposiciones, condicionamientos y digamos leyes diferentes por los cuales el hecho de que después de la posguerra o durante la posguerra se produzcan movimientos nacionales y revolucionarios en el mundo entero, que es el otro estímulo después de la del 30 para el surgimiento de estos nacionalismos, muchos de estos nacionalismos adquieran caracteres patrióticos y socialistas, y los otros adquieran caracteres nacionalistas y burgueses, como es el caso de Chiang Kai-shek. Chiang Kai-shek termina aliado a los Estados Unidos, pero él representaba el nacionalismo chino en la lucha contra el Japón y contra los comunistas. No, que todas estas intermediaciones que había en los movimientos nacionalistas de los últimos 50 o 60 años tienen que ser tomadas en cuenta, porque de otro modo sería inconcebible el carácter cíclico de los movimientos nacionales y socialistas. El carácter cíclico consiste en que nosotros no podemos naturalmente esperar y fincar nuestras esperanzas en que solamente una nueva crisis mundial capitalista proporcione los estímulos internos para que nuevamente adquiera lozanía y vigor un movimiento nacional revolucionario en la Argentina y en el tercer mundo. No necesariamente es así. No nos olvidemos del caso de Vietnam. En pleno apogeo capitalista, Vietnam celebra en el sudeste de Asia una formidable guerra nacional y expulsa a los Estados Unidos en la plenitud de su vigor militar y financiero de su tierra. Lo mismo ocurre con Corea del Norte en la década del 50, lo mismo ocurre con la Revolución Cubana. Estas son apreciaciones de orden general que debemos tomarla en ese valor. Pero lo que importa es, en lo que se refiere a nuestro propósito, instalarnos un poco en el panorama mundial y latinoamericano
es que hay un hecho de suyo evidente. Hay una declinación de los nacionalismos latinoamericanos. Hay una declinación y aún desaparición en parte del velasquismo militar en el Perú. Hay una desaparición del varguismo en el Brasil. Hay una crisis mortífera que asedia al peronismo en la Argentina. El famoso movimiento nacionalista revolucionario de Bolivia, que comenzó su notable carrera histórica nacionalizando las minas, los varones del estaño, y estableciendo la reforma agraria y otorgando a los indios campesinos el voto universal, hoy pide a los Estados Unidos que mande tropas para combatir el narcotráfico. Eso es lo que queda del PNR. De todo esto no podríamos deducir, como diría o decía en otra época el izquierdista trivial, palabrero, de que el PNR, o por mejor dicho, la pequeña burguesía, o la burguesía, o el ejército, han agotado sus posibilidades históricas. Esa frase la conozco porque yo también la pronuncié. Yo hablo del paño porque he sido sastre. De modo que todos la conocemos, ¿no? Siempre, fulano ha agotado sus posibilidades históricas. Y a otra cosa, ahora vamos a venir nosotros, que somos el grupo de estudiantes, que en el Bar La Paz ya tenemos determinada la dictadura del proletariado y somos la vanguardia de la vanguardia. El asunto es dadas las características peculiares de la sociedad latinoamericana, es que una tarea que no ha sido realizada está pendiente. Una tarea histórica que no ha sido realizada está pendiente. Hay una revolución nacional y social inconclusa en América Latina. La circunstancia de que domine la opinión pública en América Latina, generalmente un sector de la clase media que es el sector intelectual, profesional, universitario, docente, periodista, etc., que generalmente se convierte en el traductor progresista del poder extranjero, hace que los movimientos nacionales que se constituyen en América Latina, y que son los únicos que pueden y han probado que pueden enfrentar de algún modo al imperialismo, estén sometidos a las vacilaciones incesantes de los sectores de las clases medias. Es evidente, yo había puesto acá, había hecho unos apuntes, es evidente que la ruptura y la quiebra de los nacionalismos latinoamericanos no son extraños a esta ruptura, la política que el imperialismo ha jugado. No se han agotado o no han fracasado porque sí. Pero la nueva política norteamericana de proteger regímenes democráticos impotentes solo revela el papel con frecuencia suicida que juega en la América Latina y mediante el mecanismo formal de los comicios, la clase media. En efecto, la pequeña burguesía se forma en América Latina, sobre todo a partir de los claustros universitarios, bajo la influencia occidental, y sigue en sus aspiraciones personales el modelo que le ofrece Occidente. Eficiencia profesional, progreso personal, individualismo burgués, acentuada tendencia a la apropiación de bienes y consumos elegidos según los programas de vida cotidiana establecidos por la civilización del capitalismo. Esto es el mundo público destacado, el que forma la opinión pública, el que forma parte de los elencos gubernamentales, desde Caracas a Santiago de Chile, a Buenos Aires, técnicos, profesionales, científicos, políticos, todos estos están formados en esas apreciaciones de carácter pequeño burgués, fundada en el ejemplo paradigmático
del occidente capitalista. Pero el occidente capitalista les muestra ese programa de consumo, pero no les permite avanzar hacia su realización. Pero este estilo de vida, el estilo de vida latinoamericano, no es occidental, es accidental. Y solo una pequeña parte de las clases medias del tercer mundo puede incorporarse dentro de su país a tales patrones de conducta y de consumo. En su inmensa mayoría se ven reducidas, y la Argentina de hoy es una viva demostración, a una existencia mediocre y neurótica, angustiosa y carente de planes, sometida a las clases medias, como los trabajadores industriales, a las exigencias de cada día y a la escasez cotidiana apenas disfrazada por la soberbia cultural adquirida. En tales condiciones, la clase media no puede ser un sustento electoral estable de los sistemas democráticos protegidos por el imperialismo. Por esa causa, grandes corrientes de la clase media se han desplazado en los últimos años, desde simpatías vagas por un inconcreto socialismo, para pasar luego al apoliticismo o la indiferencia, deslizándose más tarde hacia la utopía de una democracia sin revolución, para recaer una vez más en la indiferencia y la desesperación. De todo lo cual es preciso deducir que en la Argentina no está agotada ninguna vía, porque la historia nacional no ha logrado realizarse y todos sus problemas están pendientes. Democracia, nacionalismo o socialismo, en dosis variables y combinaciones infinitas, son expresiones ideológicas que de un modo u otro adoptarán los movimientos de todas las clases sociales del país interesadas en su sobrevivencia. Pero aquellas que por su situación y tradición cultural pueden integrar un Frente Nacional Revolucionario, deberán prepararse a un reagrupamiento tan radical como el del 45, puesto que aquella fórmula se encuentra agotada. La propia Argentina es muy diferente a la que conocimos en ese año. En ese año, el año en que aparece Perón, la producción agropecuaria argentina acababa, hacía muy poco tiempo, de ser levemente superada en el valor agregado por la producción industrial. Descubrimiento estadístico que llenó de estupor a los estudiosos de la economía de esa época. Eso se verificó en 1944, en medio de la guerra. Por primera vez, el valor agregado por la industria superaba al valor agregado por la actividad agropecuaria. Y todo eso expresaba la crisis del 30, ¿verdad?, del mismo modo que el formidable dinamismo económico que había impreso a la Argentina la posición de neutralidad frente a la guerra. El fruto, diríamos así, político de esos hechos económicos fue el peronismo. Pero esa Argentina, que luego iba a experimentar un avance inducido y planificado, ya no espontáneo, determinado por el mercado internacional o por la fuerza de las guerras internacionales, sino inducido por el primer y segundo planes quinquenales de Perón, esa Argentina iba a terminar de algún modo por dos factores. Uno de ellos en el 55 por la caída de Perón, que no es del caso examinar aquí, pero que coincide simbólicamente, diría simbólicamente, con la transformación del mercado común del hierro y del carbón en Europa a la formulación de Europa una nueva nación, tal cual se la llama en este momento, en esos años, que en el año 60, 5 años apenas después de caer Perón, se constituye como Comunidad Económica Europea con capital en Bruselas y con un signo monetario intereuropeo para facilitar el intercambio de mercancías y productos. Las dos cosas, la caída de Perón y la aparición de la Comunidad Económica Europea, van a constituir uno de los dos elementos decisivos de algún modo para la desubicación de la Argentina en el papel que ella jugaba en la política internacional.
en el orden cultural, en sus vinculaciones con Europa, aún en la influencia que los europeos habían mantenido tradicionalmente en la Argentina y que Perón no había logrado culturalmente dominar o contener, porque los europeos, según lo hemos señalado en otras oportunidades, los europeos se encierran en el mercado común, establecen una política autárquica, la Argentina empieza a dejar de ser importante para Europa y Europa para la Argentina, y sobreviene en ese mismo proceso la revolución de los híbridos, de las semillas híbridas y de los fertilizantes, que van a avanzar en lo que se llama la Revolución Verde en Europa y también en los Estados Unidos, y van a situar a la Argentina en la situación en la que acaba de darse cuenta el presidente Alfonsín que se encuentra ahora. Esa situación es que la Argentina ya no es el principal proveedor de carne y de cereales de Inglaterra y de Europa, que tampoco es la principal vendedora de granos de la Unión Soviética, que era el fenómeno sustitutivo que había operado en los últimos años, que la Comunidad Económica Europea atesora en sus hilos millones de toneladas de granos y no menos de 600 a 700.000 toneladas de carne anualmente que están ahí en stock, listas para ser vendidas exactamente ahí donde puede comprar alguien en la Argentina, pero que al mismo tiempo la política económica de los Estados Unidos, que se ha fundado casi exclusivamente desde 1930 hasta hoy en asegurar la prosperidad norteamericana sobre la base del presupuesto militar, porque Roosevelt salió de la crisis del 30 no con el Valle de Tennessee, estableciendo allí la electricidad y abriendo camino. Salió porque lentamente la perspectiva de la guerra que había anunciado Hitler en Europa llevó poco a poco, varios años antes que estallara la guerra y que entrara Estados Unidos en ella, a que Norteamérica se preparase a ir transformando su industria civil, primero en industria militar para venderle armas a sus queridos amigos democráticos de Europa y luego para ella misma. Ese camino militar que se inicia en los tiempos de Roosevelt, hacia el año 37 o 38 más o menos, 2 años antes de la guerra, no se interrumpe nunca más. Va a acelerarse hasta extremos increíbles cuando ya Estados Unidos entró en guerra en el año 1941, en diciembre, cuando el desarrollo de la lucha contra Hitler lleve a producir miles de aviones semanales y una sola firma, la famosa firma de los autos que teníamos nosotros acá, los Kaiser, una sola firma en Estados Unidos y de las menores producía una nave Liberty por día, un barco Liberty por día en el Pacífico. Si toda la economía norteamericana sale de la crisis del 30 por obra de la producción militar. Y cuando se hace el armisticio en el año 45, desde la ciudad de Fulton, que es visitada por Churchill anuncia que hay un telón de hierro en Europa y señala hacia el aliado un telón de hierro. Churchill señala al aliado que acaba de salir de la guerra como el nuevo peligro. Y Estados Unidos no interrumpe en todo el curso de la Guerra Fría, para no hablar de Corea, para no hablar de Vietnam y para no hablar de la Guerra de las Galaxias, su carrera militar. La inmensa mayoría de los ingenieros norteamericanos, en un porcentaje se habla del 40% de los ingenieros norteamericanos, viven de los contratos derivados, de los contratos firmados por el Pentágono con las fábricas privadas. Entonces, en esa economía próspera fundada en la producción militar, Estados Unidos también introduce con una enorme celeridad las ventajas que la tecnología le ofrece, sobre todo en el campo de los fertilizantes y de las semillas
seleccionadas, de modo tal que la producción agropecuaria norteamericana se convierte en algo inaudito. Pero para poder sostener a la clase media de farmers, de chacareros, que producen con todos los medios que el capitalismo tiene a su disposición esa cantidad de cereales y de carne, es necesario que Estados Unidos subsidie a los chacareros. O sea, les pague un precio político, y el Estado norteamericano, el Estado que es tan malo en la Argentina, es bueno en los Estados Unidos, el Estado norteamericano se ve obligado a realizar convenios de Estado a Estado, que es lo que se niega a la Argentina, que inventó Irigoyen en el año 28, 29, cuando empezó directamente Irigoyen a negociar con Inglaterra y con Rusia, de Estado a Estado, empieza a vender trigo a bajos costos. Porque el costo de los cereales norteamericanos es mucho más alto que el costo de los cereales argentinos. La razón no es difícil de encontrar. La Argentina, que había sido la niña mimada del comercio mundial de cereales hacia 1928, 1929 y 30, en esa alianza fructuosa que había durado 50 o 60 años entre Inglaterra, Europa en general y la Argentina es desplazada en los mercados mundiales por dos razones. La primera de ellas era que en el periodo en que el peronismo va a ocupar el poder, es también el periodo en que la población argentina consume una parte muy considerable de su producción de carne y de cereal. Y tiene a disposición de sus saldos exportables una cantidad menor. Eso le da a la economía nacional una estabilidad muy peculiar. Chacareros o criadores de hacienda tienen detrás su propio mercado, que no está expuesto a las alternativas internacionales. Pero cuando desaparece Perón por un lado y por el otro la Comunidad Económica Europea se encierra sobre sí misma, se convierte en proteccionista, y por el contrario se convierte en competidor de la Argentina, y Estados Unidos hace lo propio, la Argentina se encuentra en alta mar y sin rumbo. Se encuentra como se encuentra en este momento, y acaba de descubrirlo antes de ayer o hace 3 días el señor Alfonsín, porque él no tenía idea de que esto era así, de que Estados Unidos, el modelo de democracia que él y Caputo veneran, de golpe y porrazo nos ha dado por la espalda una puñalada de pícaro y le ha vendido trigo subsidiado, o sea, trigo muy caro que vende por abajo de su valor, pasando en la pérdida que obtiene, que logra Estados Unidos, a la cuenta de ganancias y pérdidas de la nación norteamericana, que está en condiciones todavía de aguantar porque su deuda es fenomenal además. Entonces, perdiendo dinero Estados Unidos quita mercados a la Argentina. Ese es el concepto central. Ya hemos señalado, con motivo de este hecho, que afecta a todos los argentinos, que es un hecho muy importante para comprender que estamos solos respecto a Occidente y a Oriente, si se quiere, pero no estamos solos si miramos hacia otros lados. ¿En qué consiste? ¿En qué se funda la indignación de todos los verbosos radicales y de Alfonsín, que hasta se ha sentido conmovido a punto tal que ha dicho que va a bajar los intereses de la deuda? Lo que quiere decir que podría bajarlo sin que hubiera guerra nuclear. Y atacó a Estados Unidos. Lo que quiere decir que el planteo que ha hecho el FIT desde el principio respecto a la deuda externa no era un planteo disparatado. Si lo puede hacer Alfonsín ahora, quiere decir que lo podría haber hecho antes. No hay peligro que venga la flota norteamericana. La cantidad de preguntas que yo he tenido que sufrir en estos últimos 3 años, de toda la pequeña burguesía que frecuentaba algunas de las conferencias que yo daba sobre si va a haber un bloqueo mundial, nos vamos a quedar sin penicilina, va a venir una flota, van a bombardear Córdoba con cabezas nucleares. Digo Córdoba porque es una de las teorías de las Malvinas, ¿no? Formaba parte de la campaña de intimidación, pero resulta que ahora Alfonsín dice que frente a lo que ha hecho Estados Unidos correspondería, lo pone en condicional,
que se bajen los puntos de interés de la deuda. Bajar los puntos de interés de la deuda significa unilateralmente establecer un nuevo punto de partida. Eso y la moratoria es exactamente lo mismo. Si nosotros le sacamos los intereses que la banca nos establece, quiere decir que nosotros tenemos más fuerza que la banca. Supone una política resuelta, que se puede hacer. Lo que ocurre es que no hay, en nuestra opinión, razones para indignarse contra Reagan. Reagan ha hecho bien desde el punto de vista del interés norteamericano. Pero la defensa del interés norteamericano que ha hecho Reagan, que es defender a sus agricultores, contraría el interés de los argentinos, lo que es normal en la política universal de los estados. Lo que está mal es que no haga lo propio Alfonsín, que defienda el interés de los agricultores argentinos, más allá de la buena o mala voluntad, o más allá de los araos, ágapes, sables corvos de San Martino con decoraciones que Caputo y los caputistas regalan en las reuniones diplomáticas, como si la diplomacia fuese un intercambio de regalos. Y no, en realidad, el guante de terciopelo que cubre el puño de hierro de los estados en sus relaciones internacionales. Lo lógico es que, siendo Estados Unidos y Europa e Inglaterra parte de la OTAN, nada menos que de un pacto militar altamente comprometido, de compromisos recíprocos, lo lógico es de que se traten con guantes de goma o con guantes de terciopelo. Pues no. Cuando el otro día vendió no sé qué partida de trigo de carne la Comunidad Económica Europea, que lesionaba, de alguna manera rozaba algún interés comercial norteamericano, Reagan hizo una declaración: voy a tomar represalias contra Europa. Claro, uno dice que la vamos a bombardear. No, le va a impedir a Europa tal o cual transacción comercial. Cuando los rusos invaden a Afganistán, ya sabemos, Carter dice: vamos a embargar todo el trigo a los rusos. Entonces Martínez de Oz, que hizo lo que tenía que haber hecho, como cualquier gobernante argentino, vendió trigo a los rusos, a pesar de que él con los bancos tenía una estrecha relación, pero el trigo argentino es para nosotros. La idea de que alguien nos quita un mercado de trigo es para el subconsciente de los argentinos, lo mismo que para el subconsciente de los ingleses, que alguien les hunda un barco. Se sienten mal. ¿Por qué? Porque la Argentina sigue siendo todavía un país agrario, con mentalidad agraria, y porque ¿cómo? Si alguien nos compra trigo, nos morimos de hambre inmediatamente. La idea es esta, y los ingleses dicen: alguien nos hunde un barco, la isla puede ser invadida, porque una isla como Inglaterra se fundó su seguridad sobre la flota. Por eso en la Inglaterra nunca hubo ejército sino flota. En consecuencia, la sensación de vulnerabilidad que le dio a los ingleses los barcos que vinieron a Malvinas es parecida a la sensación estremecedora que ha corrido por la Argentina cuando el señor Reagan le vendió a Rusia le vendió el trigo subsidiado a Rusia, y Rusia, los rusos están lo más pancho ahí esperando a ver quién da más. Tienen toda la razón. O vamos a decir a los rusos que no han sido leales al acuerdo argentino-soviético. Los rusos están esperando a ver quién ofrece el trigo más barato. Entonces, lo que cabe decir es esto, que es lo que nosotros en las distintas discusiones y mesas redondas que el partido ya está teniendo en gran escala en todo el país debemos explicar a los argentinos. Nosotros somos proteccionistas en materia industrial y somos librecambistas en materia agropecuaria. Reagan podría decir, ante la protesta y ante la amenaza de bajar los intereses de la deuda de manera unilateral de Alfonsín, Reagan podría decirle: ¿usted quiere que yo sea librecambista y admita la libertad comercial en el mundo entero entre el trigo argentino y norteamericano? Es lógico que sí. Se establece que los Estados Unidos no subsidien a sus agricultores y sus agricultores pongan el precio del trigo de acuerdo a lo que les ha costado y a un razonable margen de beneficio, y entra a competir el trigo australiano, canadiense o argentino, los hacemos polvo, porque los costos, particularmente los costos de la Argentina, por razones que hemos explicado durante 500 años últimos, son menores, por la renta diferencial,
la pampa húmeda, etcétera, etcétera, etcétera de cosas. Como dice acá el compañero Manuel Guerra. Entonces, tenemos lo que Martínez de Oz y los economistas oligárquicos llamaban las ventajas comparativas. Las tenemos en relación a la carne, estamos produciendo carne por $1.000 la tonelada, y a la Comunidad Económica Europea le cuesta cada tonelada $2.500 a $3.000 la tonelada, y la venden menos de 1.000, y entonces nos revientan a nosotros. Entonces nosotros tenemos ventajas comparativas respecto a la producción agropecuaria, y los Estados Unidos y el mundo industrial avanzado tiene ventajas comparativas respecto a los productos industriales. Entonces nosotros no le podemos reprochar, salvo que se tenga la cabeza del tamaño de un mosquito como Alfonsín, mandarle un cable a Reagan diciendo que va a bajar los intereses de la deuda porque él viola la libertad comercial. Y Reagan le puede decir, bueno, déjeme entrar los autos nuestros, y los japoneses no lo quieren decir. Los japoneses colocan acá un auto por $3.000 y cierra toda la industria automotriz de Argentina. Entonces, no es esa la discusión, porque es una discusión vana y falsa. Lo deben mirar como un loco, Alfonsín, como un loco. Pero ¿cómo dice que si no hay libertad comercial, sino para aquellos que tienen fuerza en el producto? Pero aquellos que en el producto carecen de fuerza competitiva, como nosotros, le hemos levantado unas barreras en 1930 con motivo de la crisis, que no bajó nadie, salvo Martínez de Oz, a costa de poner en la cárcel a la mitad de la Argentina. Entonces bajó todo y liquidó la industria electrónica, liquidó parte de la metalurgia, lo que ya sabemos, las bajó. Y parte escribe almacenado en los 6 o 7 meses. Pero esas barreras arancelarias de distinta naturaleza que detienen aquí y en el tercer mundo y en casi todo el mundo actual, incluso en los Estados Unidos, que están tratando con los japoneses para que los japoneses no metan los Toyotas ahí y los aniquilen a todos, ¿no? Están negociando determinaciones espontáneas de no importar. No quiere decir Estados Unidos que ha sido vencido por Japón en la gran carrera de la competencia industrial capitalista. Ha sido vencido. Como los japoneses comen una cucharada de arroz por día, siguen la época de la servidumbre de los samuráis y arman, dicen que no tienen vacaciones, que no tienen vacaciones, y trabajan día y noche en una condición semifeudal de la gran producción capitalista. Son capaces de producir un auto 20 veces más barato que los norteamericanos. Los norteamericanos han sido vencidos. Entonces se establecen ahora inhibiciones voluntarias. Para no decir vamos a levantar una barrera proteccionista porque los de ustedes son mejores y más baratos que los nuestros, tienen expresiones técnicas que podría yo traducir como inhibición voluntaria de importar. Acuerdos por los cuales ellos no van a importar más que tanto. Son cuotas de importación de autos japoneses de Estados Unidos. Entonces, el concepto fundamental de la política económica o de la economía política sigue siendo hoy, desde los tiempos de los economistas mercantilistas de los tiempos de Luis XIV, sigue siendo el siguiente: la libertad y la protección. Ese es el concepto fundamental de la política económica. Lo demás es verdurita. En consecuencia, atisbos de esto los ha tenido muy raros Marx. En general, eso no le importó un rábano, porque él consideraba que el modelo supremo del capitalismo era Inglaterra. Inglaterra estaba a la cabeza de la tecnología del mundo, iba a entrar a los mercados del mundo, iba a universalizar el capitalismo, y al universalizar el capitalismo creía erróneamente Marx, al principio de sus opiniones, que al introducir la mercadería capitalista en el fondo de la India o de China, Inglaterra introducía los modos de producción capitalista. Y lo que hacía Inglaterra era introducir la mercancía, pero no el modo de producción. Lo que introducía eran las estructuras portuarias y de transporte necesarias que daba idea de progresismo capitalista, que es el ferrocarril o algo por el estilo, en la India, en Birmania y aquí. Y en todas partes, el mapa famoso de Scalabrini de que esto venía en forma radial, con centro en el puerto de Buenos Aires, es lo mismo que hicieron en la India y en todos lados. Es el mismo mapa ferroviario que se encuentra en todos los dominios del imperio. Pero no generaba capitalismo, generaba la destrucción de los gérmenes del capitalismo nacional. Engels llega a ver en el problema de la libertad de comercio, por ser él mismo un burgués industrial, él llega a ver
en Manchester, viajando en un tren, en un ferrocarril, discute con un librecambista. Y entonces hace una consideración muy concreta. Cuando discute con un librecambista dice que todo el mundo debería reducirse, dice Engels, de acuerdo a este inglés, hacer un establecimiento rural, dejando la industria para los ingleses, que son los dueños del monopolio mundial, del monopolio industrial del mundo. Y hace una observación muy sagaz que no está generalizada en modo alguno, y mucho menos por parte de los autores, de los grandes autores del marxismo, mucho menos con respecto al tercer mundo. Pero lo cierto es que acá, si alguien quiere entender la relación entre los estados modernos, lo puede entender fácilmente en esto que está ocurriendo ante nuestros ojos con Reagan. No podemos reprocharle a Reagan eso. Lo único que tenemos que hacer es adoptar la política que conviene al país. Reagan hace lo que tiene que hacer. No ha vulnerado ningún interés que no sea el interés de países que no son el de él. Se ha visto obligado a vender esa gran partida, que no me acuerdo cuánto es, a los rusos, porque los rusos es el más grande mercado que hay en el mundo. Es el único oso polar capaz de tragarse 5 millones de toneladas de trigo sin que se le mosquee la cara. Por eso entonces agarró y se lo mandó a los rusos agarraron entero. Claro, eso descoloca a la Argentina desde el punto de vista comercial, pero no es que la descoloca solamente comercialmente, y este es uno de los puntos que tiene importancia considerar. No es solamente eso, es que esa Argentina relativamente estable, que financiaba con el producto sus exportaciones a Inglaterra y a Europa, que es el periodo de Perón hasta el 55, la industria financiaba con el plus que quedaba de su comercio exterior con Inglaterra y demás, financiaba la industria nacional. Y con el plus que quedaba la oligarquía de su comercio con Inglaterra, financiaba sus gastos suntuarios en otra época. Lo que Perón hacía era derivar la renta agraria al campo del interés nacional y la oligarquía la dilapidaba. Pero no se había transformado en la época de Perón las relaciones con los estados. Seguía lo mismo. Cuando Perón se va, todavía la acumulación que había realizado Perón dura varios años, dura y atraviesa Frondizi, Guido, llega hasta ahí y demás, todavía seguía funcionando todo eso porque se estaba acomodando el mercado común europeo poco a poco, y seguían las compras y las ventas en los lugares tradicionales, hasta que llega un momento en que ahí se cierra casi por completo, lo que se demostró en la guerra de la Malvinas. La guerra de Malvinas se demostró, donde el Pacto Andino ofreció comprar a la Argentina todo aquello que la Comunidad Económica Europea rehusaba.